Una vez habiendo entendido, ¿no es cierto?, la primera parte del semio 1, nos corresponde empezar con un sistema muy interesante y bastante común en la consulta, ¿no?, que es la parte digestiva respiratoria. Sin embargo, para eso necesitamos empezar por la boca, que es la puerta de entrada, ¿no? Por eso ya vamos a ver una parte de los bucofaringeos, ¿ok? Y como hace rato les decía, hay muchos tipos de clasificación, así que no nos quedemos con una sola cosa. Una forma de clasificar los signos y síntomas en el área digestiva es esta, de acuerdo a segmentos. ¿Okay? Los síntomas del segmento bucofaringeo-esofágico, los síntomas del segmento gastro-duodeno-pancreático y los síntomas del segmento enterocolon-rectal. Y aunque parece un trabalenguas, lo que más importa no son los nombres aquí, sino lo que más importa es que académicamente tenemos que entender de que tenemos que separar por segmentos, de que no podemos pensar en el tubo digestivo en un solo tubo. Si bien tiene mucha relación, pero a efectos de la semiotecnia, es decir, de la semiología y de la capacidad de encontrar métodos para poder obtener signos, métodos para poder corroborar síntomas, hay que entender que los segmentos hay que dividirlos. ¿Okay? Porque yo puedo muy bien, ¿no es cierto?, en una boca identificar mis amígdalas, ¿no? Pero evidentemente yo le voy a pedir a ella que como ahora paciente que se corta de esta manera, vamos a ver su duodeno. No puedo llegar al duodeno, ¿no es cierto? Para eso tenemos que entender que necesito otro tipo de semiología o semiotecnia para ese segmento donde está el duodeno, ¿no? Por eso es que se divide, ¿ok? Tengámoslo claro. La importancia académica de dividir las cosas, de clasificar. Vuelvo a decir, no importa el nombre, ¿ok? Porque esto puede ser, qué sé yo, el segmento Potter 1, el segmento Potter 2, si se me ocurre, si le ponemos un nombre. ¿Ok? Bien, dicho eso, entonces hay muchos síntomas, signos que debo yo tener en la mente que ágilmente, con solamente escucharlos o leerlos, tengo que identificar mentalmente qué son, ¿ya? Y al revés, el simple hecho de mirar o escuchar al paciente, ¿verdad?, el simple hecho de mirar, de yo mirarlo, utilizarlo, o yo escuchar al paciente que me manifiesta, ¿no es cierto?, esta sensación que identifica cada uno de estos, ya debo automáticamente ubicar en mente de qué estoy hablando, ¿ya? Sin necesidad de tener que pensar qué más hacer. Porque más, si yo identifico la probabilidad que lo que el paciente me está diciendo está muy cerca a uno de estos signos, y yo lo conozco y lo entiendo, me va a ser más fácil ayudar al paciente a rescatar información. ¿Correcto? Porque si no lo conozco, no voy a poder. Voy a estar limitado a lo que el paciente me diga. Y es más, voy a tener que escribir lo que el paciente me diga, ¿no? En vez de cerrarlo con un solo nombre. ¿Okay? Aquí hay varios signos de síntomas. ¿Hay alguno que nunca hayan leído? Bruxismo también. Bruxismo algunos, serostomía otros. Bien. Está bien. Vamos entonces de arriba para abajo. Cialorrea. Vamos a hablar, cuando hablemos de cada uno de ellos, vamos a hablar de conceptos. Vamos a entender su origen. Vamos a ver el semiodiagnóstico, es decir, en qué patologías usualmente se aplican. Quizás no específicamente la patología, sino qué tipos de patologías podrían generar, ocasionar o llevar a que la persona esté presente este síntoma o este signo. ¿Ok? Cialorrea. Cuando yo escucho la palabra cialorrea, se me viene una sola palabra, saliva. Para ser más efectivo se viene a la mente la palabra baboso. Porque conceptualmente la cialorrea es la sensación también, puede ser también objetiva, ahorita vamos a ver, la sensación subjetiva que corresponde al aumento ostensible de la saliva.
ostensible, ya me achicaron. Ostensible significa algo que puede ser grande, que puede ser mucho, que puede ser en gran cantidad, ¿okay? Ostentoso, ¿no es cierto? Entonces, el aumento de producción, el aumento de la cantidad de saliva dentro de la boca, la tenemos que denominar como cialorrea. Pero entremos a entenderlo, porque hoy, académicamente, ustedes obviamente necesitan conocer el concepto, pero de aquí a unos años se van a olvidar. Porque alguien les va a preguntar qué es cialorrea y ustedes, es el aumento ostensible de la cantidad de saliva dentro de la boca, usualmente por encima de tantos ml. ¿Me va a ayudar a aprenderlo de memoria? A mí lo que me interesa después es que cuando ustedes estén ante un paciente que le diga, doctor, yo estoy hablando de repente empieza a salir así por la boca la saliva, o yo estoy hablando y de repente se me sale por aquí, cuando duermo me mojo toda la almohada, ¿no es cierto? Y había sido baba, ¿no? Que ustedes identifiquen, se lo veo. Porque cuando lean el listado y vayan a patología, ¿y patología qué va a decir? Cuando digo una enfermedad, signos y síntomas. Nada más. Se anorrea. No le dice el aumento ostensible de la sangre, no. Solo se anorrea. Ustedes ya tienen que entender qué significa ese anorrea. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos que ustedes identifiquen en cada signo. Hoy van a tener que aprender los conceptos, pero fuera del concepto tienen que entender la idea clara de lo que es en cada uno de los signos y los síntomas. ¿Bien? En este caso, entonces, cuando tenemos, ¿no es cierto? La boca, el paciente empieza a sentir la boca llena de saliva, al punto que no le queda otra que empezar a tragar o empezar a escupir, ¿no es cierto? O empezar a derramar, ¿no? Si está obviamente inconsciente, aunque hay personas que conscientemente babean, ¿no es cierto? Están distraídos o algo y se les cae la baba. Entonces, cuando debemos entender esto, ¿ya? Y cuando miramos de que ocurre ese babeo, deja de ser un síntoma, ¿no es cierto? Porque ya nosotros lo podemos objetivizar y lo miramos. Y miramos que el paciente está babeando, está salivando, ¿no? Y así lo identificamos. ¿Ok? La teoría nos va a decir, normalmente nosotros producimos entre más o menos 1,5 litros de saliva al día. Así de babosos somos. Pero debemos entender que esta cialorrea, esta salivación que es normal en ciertas cantidades, tiene causas que la originan. ¿Ok? ¿Todos desayunaron aquí? ¿Sí? ¿Ustedes desayunaron? ¿No desayunaron? Pues, ¿ustedes desayunaron? ¿Qué desayunaron? Jugo de quinoa. ¿Alguien desayunó algo fat? ¿Alguien desayunó algo que tenga consistencia? Que pueda alimentar más. Arroz con menestras. ¿Arroz con? Menestras. ¿Con menestras? Menestras. Ah, menestras. ¿Cuáles son las menestras? ¿Nadie desayuna aquí pan con queso? Eso, bien. Pan con quesito, ¿no es cierto? Su café o mermelada. Bien. Imagínense así, 2 panes francés con su queso, mermeladas, tetera de café, un jugo, un pomelo aquí, o una limonada. El simple hecho de empezar a imaginarlo, ya algunos sienten algo de mí, ¿no? Que les pica aquí abajito y empiecen a salivar, ¿no? Por eso la frase, se me hizo agua a la boca. Eso es uno de los factores para la salivación y eso se llama excitabilidad del reflejo salivar. No es físico, es un mecanismo neural. Yo me imagino que estoy preparando una limonada, exprimiendo unos limones, ¿no? Cuando huelo un limón, hay personas que empiezan a babearse, a salivar. Es un mecanismo neural, un reflejo.
Todos han probado aquí la caipirinha, ¿verdad? No, muchos no beben. Imagínense una caipirinha o imagínense una limonada de esa. Y empiezan a tomarla. O imagínense un pan de limón, ¿no es cierto? Y empiezan a comer, ¿no? Y hacen. Porque sienten justamente. Claro. ¿En biología? No. ¿Serio? Más. Entonces, ustedes imaginan, ¿no es cierto?, que están con el limón al lado, están comiendo y sienten esa sensación, ese amarre, ¿no es cierto?, que no es nada más que la contracción por una sobreexcitabilidad de su glándula salival. ¿Ya? Excitabilidad del reflejo salival, ¿no? Hacen recuerdo, hacen memoria y empiezan a salivar. ¿Okay? Uno hace excitabilidad del reflejo de manera simplemente recuerdo, emocional, psicológica, pero también lo hace física y lo hacemos todos los días. ¿Qué pasa si yo agarro ese pan con queso de su compañero y empiezo con la mano a apretarlo, a triturarlo, ¿no es cierto? Y así como está, se va a deshacer, va a cambiar de tamaño, puede ser que haga una masa, ¿no es cierto? Pero va a seguir siendo una masa que no lo voy a poder tragar. ¿Cómo explican entonces que no solamente masticándolo, comprimiéndolo con los dientes, termino por tragarlo? Porque el simple contacto de ese pan con queso en cualquier parte de la mucosa oral me va a generar una excitabilidad del reflejo salival. El contacto de cualquier objeto con o sustancia con la mucosa oral genera una reacción, contracción de las glándulas salivales y parotidias y empieza a haber saliva. Saliva que se encarga de envolver, darle vuelta, ¿no es cierto?, a lo que forma el bolo alimenticio, y la humedad de eso es lo que ayuda a que empieza a tener forma, a moldearse para poder ser deglutido, ¿no? Porque si no, no van a poder ver, traen esos papas sin masticar. Terminan cortándose incluso, ¿no?, el paladar, ¿no?, por lo duro, ¿no es cierto?, que implica el tomar de papas. ¿Ya? Todos han ido al dentista, ¿cierto? Y los han taconeado de algodones, ¿cierto? Y todo taconeado de algodón, uno cree que el dentista se olvida de uno. Cuando uno está ahí echado, indefenso, lleno de algodón, y uno empieza a ahogarse con saliva, ¿no es cierto? Porque el dentista estaba distraído en el diente. ¿Por qué empieza a salivar más? Porque esos algodones que los odontólogos nos ponen, creyendo que va a absorber más, evidentemente absorbe, pero también estimula más de lo normal. Y esa estimulación justamente es la que hace que empiece a producirse más saliva. Entonces, pues están con el aspirador. ¿Okay? Otra vez, el contacto de un objeto con la mucosa oral sobreexcita y estimula el reflejo salival. ¿Okay? Entonces debo entender, por lo tanto, en esta lógica, que si un paciente me llega con una salivación exagerada y el paciente te dice estoy babeando más que tú, estoy hablando y empieza a salir la saliva, despierto y está mi almohada mojada, y es porque me toco y estoy todo mojado mi cachete porque me estoy salivando demasiado, ¿no? Debo entender entonces que algo está pasando, algo está excitando la mucosa oral. Por lo tanto, debo entender de que está sucediendo algo dentro de la cavidad oral. Y por lo tanto, cualquier proceso que ocurra dentro de la cavidad oral, debo entender que me está generando la seborrea, ¿no? Procesos que afectan la cavidad oral. Por ejemplo, muy común como las estomatitis. ¿Todos sabemos qué es estomatitis? ¿Alguien no sabe qué es estomatitis? Bien, la estomatitis, y además en semiología, como en medicina entera,
Acordémonos de que las palabras siempre interpretémoslas y busquémosles la etimología, ¿no es cierto? Prefijos, sufijos, origen. Todas las palabras que terminan en itis, Infección. inflamación, ¿no? Y todo lo que tenga relacionado con estoma o estoma tiene que ver con boca, no estómago, con boca, ¿ok? Por lo tanto, cualquier proceso inflamatorio dentro de la cavidad oral, ¿no?, termina siendo un evento que me genera una irritabilidad o una excitabilidad del reflejo salival. Las estomatitis pueden ser las aftas, las úlceras, las vesículas, un granito, un proceso inflamatorio posterior a que me mordí mi cachete, ¿no? Cualquier proceso inflamatorio posterior o circundante a una gingivitis, por ejemplo, en un diente, cualquiera, de una estomatitis, de un proceso inflamatorio dentro de la cavidad oral. Obviamente voy a tener un aumento en la salivación, una cianorrea, porque tengo, ¿no es cierto?, una situación inflamatoria en la cavidad oral. Ejemplo, llega la mamá o el crío de 6 meses y me dice, está babeando harto, doctor. Este chico, ¿no será que va a cambiar los dientes? ¿Cierto o no? Claro. Usted le mira y tiene ahí los pedacitos blancos. ¿Por qué empezó a salivar más? Porque en esa cavidad bucal hay algo diferente que no había hace días atrás, que son los dientes. Y encima de eso está abriendo, hay un proceso ahí también inflamatorio, porque está saliendo los dientes, ¿no? Pero en todo caso pues salivaría todo el tiempo si tenemos 36 dientes. No. Llega un momento en que el reflejo se hace condicionado, el reflejo se habitúa, ¿no es cierto? Porque si no estuviéramos, a ver, aunque hay algunos que se les pasa, pero a ver, si estuviéramos todo el día hablando como lo hacemos, y estamos la lengua moviéndola para todos lados, estuviéramos todo el día babeando, ¿no? ¿No es cierto? Aunque hay algunos que babean, ¿no? Pero sin embargo, ya uno se va acondicionando, el reflejo se acondiciona a algo que ya no es novedoso, que es continuo. ¿Okay? Entonces, otro ejemplo, llega la mamá también con su niño de 1 año y dice, doctor, está afiebrado, está un poquito de fiebre, le ha empezado una congestión nasal, está tosiendo un poco, no quiere comer y de repente ha empezado a babearse más que antes. Ya no voy a pensar que está tomando los dientes, ¿no? Tiene 1 año. ¿Qué voy a pensar? Una infección, ya. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sueñen, sueñen. Sean libres. Tengo que pensar en ese estomatitis, como dijimos hace rato. Algo está pasando ahí adentro, ¿no es cierto? ¿Que puede derivar de una infección? Claro que sí. Pero antes de una infección, hay un proceso inflamatorio. Lo más común en un niño de 1 año, con congestión nasal, con inapetencia, ¿qué puede ser? Y con febrícula. ¿Sí? Una faringomielitis, cualquier proceso que está ocurriendo ahí, las amígdalas o en la faringe, ¿no? La faringomielitis es la escopetazo, ¿no? Un proceso inflamatorio en una parte de esa estructura anatómica, que puede ser amígdalas, puede ser una hipertrofia amigdalar, o puede ser simplemente la aparición de unas vesículas. Algo, por ejemplo, hoy por hoy que está apareciendo más común en los niños son las faringitis vesiculares enterovíricas. Son unas vesículas que están apareciendo ya al fondo de la pared anterior de la faringe. No es bacteriano, es viral. Se me fue el nombre del virus. Virus Coxsackie. Muy común, muy poco estudiado, pero muy común.
y sencillamente todas las amigdalitis, ¿no? Pueden producir también un poco de cialorrea. Una persona que está usando bracket, ¿alguien usa bracket aquí? ¿Nadie? ¿Ahí? ¿Usa bracket? ¿Está usando? Y los primeros días, babeaba. No babeaba nada. No hablaba ahí. ¿No? Hay muchas personas que sí, ¿no? Al contacto justamente, claro, no toca la cavidad, la mucosa, ¿no es cierto? Porque está en los dientes, pero sí la mucosa anterior o posterior, ¿no es cierto? El labio. Pero hay muchas personas que cuando están justamente con los brazos los primeros días empiezan a salivar, ¿no? Por esa reacción, por esa excitación al reflejo salival. Otra situación que puede generar también la cialorrea son cuando ya no es solamente un problema dentro de la cavidad bucal, sino hay un problema en las mismas glándulas salivales. Cuando el parénquima de las glándulas son afectadas, como el caso de la parotiditis. ¿Okay? La parotiditis, o las inflamaciones de las paperas, como le llamamos aquí, o también de las glándulas salivales en sí, ¿no? Cuando hay una infección viral, bacteriana, pero esta puede causar, ¿no es cierto?, automáticamente una sobreactivación en estas glándulas, ¿no? Problemas localizados en el esófago. ¿Será? Que están fuera de la boca. ¿Cómo será que el esófago puede generar o ocasionar problemas salivales? Porque no nos olvidemos que embriológicamente todo el tubo digestivo tiene un solo origen, ¿no? Que al final termina investigándose, ¿no? Y haciendo todo el contorno. Y entonces comparte la mucosa, aunque sea de diferentes funciones. Pero esto lo vamos a pensar con un solo ejemplo. Hoy día es martes. Alguien salió de juerga con un poquito de alcohol el sábado. ¿Nadie hizo sábado? Bien. ¿Jueves chico? ¿O viene chico? ¿Será posible que nadie lo quiera? No sé, por allá se parece. En algún momento dado, a todos les ha tocado que han tenido que salir, ¿no es cierto? Y han terminado la noche con Hugo. ¿Conocen a Hugo? No lo conocen a Hugo. Tan famoso. Cuando están mal dicen Hugo. Lo llaman a Hugo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no les ha tocado estar ahí en la mano, ¿no? O charlando abrazado con su amigo en la taza, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre segundos o minutos antes de vomitar? Aparte de las arcadas, empieza a llenarse la boca de saliva, ¿no? Están así, ¿no? Y su amigo que está así, ¿no? Está así, babeando, ¿no? Antes y después del vómito. ¿Qué es lo que está saliendo de su boca? Baba, saliva, grandes cantidades de saliva y espesa. ¿Para qué? Para proteger la cavidad bucal del contenido gástrico que se viene. Porque el esófago, en la primera arcada que hace, el esófago ya le está avisando a glándulas salivales de que va a ocurrir un problema. Houston, tenemos problemas. Entonces las glándulas salivales ya saben que va a ocurrir una brutal peristalsis gástrica esofágica que va a terminar en un vómito y que se va a llevar jugos gástricos que van a lastimar una cavidad oral que tiene una mucosa alcalina que no está acostumbrada al ácido. Por lo tanto, saliva empieza a sellar todo, ¿no? Como para carnaval, lo sella todo de saliva, ¿no? Para alistarse al vómito. Así el vómito sale y no lastima, ¿no es cierto? La cavidad oral, salvo que vomiten varias veces, ¿no es cierto? Y encima estén deshidratados. Por lo tanto, esa es una estimulación producto de un evento que no ocurre en la boca, que ocurre
el estómago, el esófago, y sin embargo ya está excitando el reflejo salival y ocurre de forma transitoria una cianorrea. ¿Ok? Y ocurre de forma, dirán, el que está echado durmiendo ya en la cruda, ¿no es cierto? Estaba veando, no, estaba veando el cochino borracho. Claro, estaba veando porque obviamente sigue con las arcadas y la boca está preparada para un momento. Está preparada, es un efecto fisiológico. ¿Ok? Procesos localizados en otro segmento del tema digestivo. También en gastritis, duodenitis, en úlceras gastroduodenales. Por lo general, cuando usted tiene pacientes que son hipersecretantes. ¿Qué significa pacientes hipersecretantes? En el léxico de la gastroenterología, los pacientes hipersecretantes son estos pacientes que con gastritis, con úlceras pépticas, usualmente tienen un aumento de secreción, son, como dice la palabra, hipersecretantes, producen ácido gástrico mucho más que los demás y por eso tienden a la gastritis. Producen péptidos mucho más que los demás, por eso son proclives a las úlceras pépticas o a la enfermedad péptica. Por lo tanto, también debo esperar que son hipersecretantes a nivel salival y este daño gástrico o el daño duodenal también estimula y me sobreexcita a nivel salival. Entonces, en la consulta, si como parte de la consulta el paciente manifiesta una relativa cianorrea y no encuentro nada más, debo de pensar en una alteración a nivel también intestinal. Debo por lo menos de pensar e investigar. ¿Ok? Incluyendo que la literatura a veces nos dice que incluso los pacientes con apendicitis pueden generar cianorreas transitorias. Porque estoy irritando una parte del intestino. Y esta irritación me lleva, ¿no?, a un reflejo neural que me va también a excitar las glándulas celulares. ¿Okay? Así que ya saben que tengo bueno. También pueden existir otras causas que son extradigestivas. Puede ocurrir. Algunos hablan, ¿no es cierto?, cuando hay procesos en el área genital de la mujer, ya sean patológicos o fisiológicos. ¿Okay? Cuando hay una excitación a ese nivel. Por ejemplo, muy común también en la parte gestacional, ¿no?, que puede ocurrir una cianorrea transitoria durante la gestación en el caso de la mujer. Existe la cianorrea observada en casos de neuralgia del trigémino. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el trigémino con la salida? Pues el trigémino irriga a la glándula, una parte del trigémino irriga a las glándulas salivales. Muy bien. Porque tenemos, ¿no es cierto?, este quinto par que se encarga de darle ramos motores, ¿no es cierto?, a las glándulas salivales. Cuerda del tímpano, esos demás ramos. Entonces, si tenés una alteración, la neuralgia, ¿no es cierto?, es un proceso que está alterando, ¿no?, que está sobreexcitando o no un bulbo o un núcleo neuronal. Y si este es sobreexcitado y tienes un cortocircuito, entonces todas las áreas en las cuales inerva también van a tener disfunciones. Disfunciones que te pueden generar o una cianorrea o también te puede generar una ausencia de saliva, que vamos a ver en otro tema. ¿Ok? En situaciones también de la psiconeurosis o problemas como el caso de las dispepsias nerviosas, ¿no? ¿Han escuchado de las dispepsias nerviosas? Si yo le digo de repente a ella que vaya al frente y nos hable de todas las ramas de la carótida interna, y ella va a sentir mariposas en el estómago, ¿no? Tradúzcame las mariposas en el estómago a tecnología médica. Cianorrea. No.
las dispersias nerviosas o disinesias nerviosas. Acá son las mariposas en el estómago, ¿no? Cólicos intestinales, de nervios, sensación de un ardor aquí en la boca del estómago, ¿no? Esa es una dispersia nerviosa. Me da nervios, estoy preocupado, estoy nervioso, no estoy. ¿No? Los que le da diarrea antes del examen, ¿no? Los que están con cólicos, son dispersias nerviosas. Y como está alterando la parte intestinal, también puede generar cialorrea, ¿no? Todos han debido ver el bullying que se le hace, eso que se ve en películas, ¿no? Están todos nerviosos, y entonces, y no sé qué, y se la ve encima, ¡ah! ¿No? Una reacción, un reflejo salival, ¿no es cierto? Enfermo, ¿no? Ha ocurrido simplemente un reflejo salival con una alteración, pero que no tiene un problema en el estómago, es una dispersia o una disinesia nerviosa. ¿Okay? Una disinesia nerviosa. Obviamente, ¿qué consiste ahí? Hay que trabajar en esto, ¿no? No en esto. Hay que trabajar en esto. Hay muchos que van a la consulta con diarrea, van a la consulta hasta con hemorroides, van a la consulta con exposiciones líquidas, con dispersias asídicos, con meteorosis, con timpanismo asídico, con distensión abdominal, ¿no es cierto? Y uno le revisa, le hace copro, examen, no hay ninguna infección, no hay ningún juicio de nadie, así con la mano. Y nos olvidamos de preguntar cómo es su actividad, ¿no? Que es algo que mejor que no nos olvidemos en la consulta, ¿no? Que quizás no hacemos historia clínica todos, porque nos toca una consulta y no abrimos una historia clínica, hicimos apenas una hojita de evolución, anotamos unas cuantas cosas. Pero cuando decimos al paciente, suba la camilla, se está acomodando, no perdamos la oportunidad de la información, ¿no? Y decimos, ¿a qué se dedica? No, mientras está subiendo. ¿Y a qué se dedica? Soy licenciado en comunicación. No, ¿qué estudiante? ¿A qué te dedicas? Ah, yo tengo un Uber. ¿No? El problema en el bar, con la casa. Bueno, entender, ¿no es cierto?, de que si hay algunas actividades que pueden generar una acción diferente, que puede somatizar, como ahora está pasando muchísimo, ¿ya? Porque el estrés es una epidemia. Entonces debo entender que ocurre esto. Y es tan sencillo como poder volvernos a darnos cuenta de este simple y sencillo signo y síntoma que no le damos bolilla, que es la cialorrea. Entonces ahora, ¿alguien me lo canta el concepto? Una producción excesiva de saliva. Ya, una producción excesiva de saliva. En todo caso, la cialorrea, más que la producción, es la presencia de saliva en cantidades, ¿no es cierto?, elevadas en la boca. Y de aquí a 5 años digo que nos vamos a olvidar, ¿no es cierto?, del concepto literalmente, pero no nos olvidemos olvidar de lo que implica, ¿no es cierto?, la cialorrea operativamente hablando. ¿Ok? La parte operativa, cialorrea, ¿no es cierto? Saliva, ¿no? Baboso. Saliva. ¿Ok? ¿Cuál es el antagónico de la cialorrea? La serostomía. Serostomía, ostomía, stomía. Otra vez boca. La serostomía ya es lo contrario. Es la boca seca. ¿Ya? No en sí la lengua seca. La boca seca. Obviamente lo primero que vamos a notar es la lengua seca, ¿no? Es lo que el paciente va a referir. La lengua está seca. Y te la muestra la lengua. Y se ve seca. No es difícil darte cuenta de una lengua seca. Porque parece un pan tostado, claro, el color del pan. Pero así todo medio agrietado, no sé. Hasta se ve más grande la boca, la lengua cuando está seca. Entonces esta sensación subjetiva que corresponde a la disminución de la saliva, porque la saliva es la que se encarga de dar la lubricación respectiva, ¿no es cierto? El paciente percibe la sensación de boca seca. Obviamente se facilita la identificación cuando lo observa, ¿no?
Y se considera patológico cuando hay una hiposecreción, es decir, una secreción disminuida por debajo de 0,5 o medio litro arriba poquito. Hay muchas situaciones que nos pueden generar una serotonía. A ver, ya entendimos claramente qué nos ocasiona un aumento de salivación. Entonces no estaría nada difícil ahora entender que eso al revés, ¿no? En la mayoría de esas, algo que no ocurra eso. Lo que puede ser la semiogénesis, ya considerar que si había excitación del reflejo lingual, aquí tiene que haber inhibición, ¿no es cierto?, del reflejo salival. Entonces, puede producir algunas drogas, claro, que van a inhibir algunos centros nerviosos. Hay muchas drogas que generan una sequedad bucal, que dice, o serotomía, y eso está en la bula, que está en medicamentos. Serotomía, y uno, ¿qué será serotomía? No sé, sigue pasando. Y uno no le dice al paciente, y el paciente va a volver, te va a decir, doctor, ahora siento eso, y uno, ¿qué será? Y estoy buscándole otra cosa, pero simplemente es un efecto adverso del medicamento. ¿Se lo voy a cambiar el medicamento? Puede que esté con la boca seca una semana más, ¿no? Es algo que viva de la boca. Pero si no le afecta la actividad, entonces no. Por ejemplo, el metronidazol, por ejemplo, el ácido valproico, ¿no? Algunos medicamentos que se utilizan para la epilepsia o para otros temas más psiquiátricos también pueden generar serotonía. Obviamente, al revés, la citorrea también, destrucción de células glandulares, cuando hay afectación, patologías que afectan el parénquima de las glándulas, ¿no? Como el parénquima está dañado, entonces no hay glándula que se encargue de producir saliva y por lo tanto disminuye la producción, ¿no? Si solamente es una sola la que produce, entonces no va a haber saliva y empieza a ocasionar o ocurrir la serotonina. Obstrucción de conductos excretorios. Las glándulas están bien, pero la salida, ¿no? Donde hace su chiqueteo, está tapado, ¿no? Por procesos inflamatorios, correcto. Por proceso de una estomatitis que se inflama justo taponeando, también. O por patologías como las neoplasias o como el Muguet. ¿Han escuchado el Muguet? No los nuggets, sino los Muguet. El Muguet o moniliasis oral. Hay algunos hongos, como la cándida, que tienen la capacidad de formar, de producir formaciones exofíticas, es decir, cuerpos, ¿no? Y generan una capa. De manera rápida se reproducen y generan una capa y empiezan a formar una especie de capa blanquecina dentro de la lengua y dentro de la cavidad bucal, ¿no? El paciente ahora la boca le dice, no, el paciente la lengua blanca, seca, ¿no? Y adentro todo blanco, un cielo rato, y parece así como terciopelo. Que uno lo ha visto cuando está en el campo, en el monte, cuando uno ve esas cositas verdes que le llaman musgo y uno se resbala, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo en blanco dentro de la boca. ¿Ya? Esas formaciones exofíticas micóticas se llaman Muguet o moniliasis, muy común en los niños menores, lactantes y en los adultos mayores y también en personas de cualquier edad que tienen inmunosupresión, como VIH y otros. Ese Muguet o placas micóticas que se van cruzando y tapando pueden obstruir o tapar la salida de los conductos salivarios. Como lo tapan, no hay salida, entonces empieza a secarse la boca, ¿no? Entonces el paciente apenas y puede hablar. Claro, no va a poder hablar, porque no está acostumbrado, ¿no es cierto?, a tener cierta ubicación para poder mover adecuadamente la lengua y también no lo va a poder hacer. ¿Okay?
semanas o meses lactantes con la boca como lineal, así con sus formaciones micóticas, ¿cómo puede un niño tener una caverna de hongos en la boca? La leche. ¿Qué más? Huele. Tanto como objeto que lo meten a la boca. ¿El chupete? Sí. Contaminado, obviamente. Correcto, bien. Es bastante común. La higiene de la mamá. ¿Qué es lo que la mamá le da al niño cada rato? El pecho. Leche materna. Ustedes han visto a las mamás que están en el mercado. No vamos a estigmatizar, vamos a hablar de la mala higiene. ¿Okay? Las mamás que están en el mercado, sentadas, tienen un baño cerca, se levantan de su lugar de forma seguida, después que sacan el líquido elemento, se vuelve a guardar y a la media hora se vuelve a sacar y se vuelve a guardar, y se vuelve a sacar y se vuelve a guardar, ¿no es cierto? Y el aseo en medio. Ustedes se chupan un dedo y déjenlo el dedo ahí una media hora y a la media hora así todo salivado, bueno, una saliva, ¿no? Una saliva. La boca es uno de los lugares más contaminados que hay. Imagínense un pecho, no sé todo del niño, pero un pecho que quedó con leche, proteínas, calorías, sustancias que se desnaturaliza y se pudre al medio ambiente, ¿cierto? Que se quedó esa leche circundante del pezón ahí, sumada a la saliva del niño ahí, sumada al sudor de la madre, ¿no? Y al calor y la humedad de varias horas, y no sabemos cómo se da el aseo de él. Entonces, obviamente, en el pasar del tiempo y de los días, tenemos un foco infeccioso que es el mismo pezón. Sin contar la probabilidad, como dice su compañero, de que la mamadera se cae, le dé una mosca, el chupón. ¿Qué pasa con el chupón? Parece chupón. Pero ven, mi llave. Casi no se me queda la llave. Entonces, el chupón sale y al piso, ¿no? 1, 2, 3. No, la regla en 3 segundos, no lo entendíamos. O si no, uno lo chupa y lo vuelve a poner, ¿no? Creyendo que la boca de uno es la más limpia que hay, ¿no? Y al final, ¿quién tiene más y mejor sistema inmunitario? ¿El niño o uno? Uno pues tiene el sistema inmunitario del niño. El niño recién está. No es el sistema inmunitario. ¿No? ¿Qué pasa aquí? Entonces su desarrollo de infecciones es mucho más violento, ¿no? Y después no sé qué le pasa a mi hijo en un pestiento. ¿Correcto? Y esa práctica es diaria. Entonces no desaprovechemos cuando tengamos un paciente o una paciente de una mamá en informarlo, en dar la información para mejorar la higiene. ¿Okay? Disminución del flujo sanguíneo. Cuando yo veo una lengua seca, ¿qué tengo que pensar? Se la mira, perfecto, pero ¿por qué más se me puede secar una lengua? Deshidratación. Muy bien, querido. Deshidratación. ¿Significa que estuvo caminando 2 días en el desierto de Sahara? No. Significa que no tomó líquido desde hace un buen rato atrás. O que no toma todos los días las cantidades de líquido que necesita. O que no toma todos los días las cantidades que necesita. Un adulto mayor. O que pierde también. Correcto. O que pierde líquidos más de lo que repone. Un adulto mayor son de las personas más interesantes que hay. Porque el adulto mayor resulta que no toma agua no porque no quiere, sino porque se olvida tomar.
por la edad, va perdiendo muchas capacidades, entre ellas sensoriales. Y el centro de la sed en ellos ya no es un centro que estimula a ir a buscar agua donde sea. Los adultos mayores se olvidan de tomar agua. No es que sea importante o no importante para ellos, se olvidan. Y están todo el día sin tomar agua. Solo toman para ellos lo que consideran que es necesario. Pero para ellos es como ahorita, ¿no? Que son las 11 de la mañana o 10 de la mañana y de repente el chino tiene ahorita un antojito de algo salado, no dulce, salado. Le trae una galleta y entre una galleta Oreo y una galleta Club Social, ¿qué van a elegir? Club Social. Una Club Social, ¿no? Porque ahorita hay una gana de saladita, ¿no? De dulce. Burrera, ¿no? Es un tema de gusto, pero de nutrición ¿dónde está? ¿No? Es un tema de gusto, correcto. El adulto mayor que ha estado 50, 60, 80 años de su vida con hábitos, ¿no es cierto? Está habituado a que va a comer 3, 4 cosas a las 8 de la mañana, 3, 4 cosas a la media mañana y al mediodía, pero los intermedios no hay en ellos ya. Entonces se disminuye el consumo de líquidos. Por lo tanto, son personas que van a vivir deshidratadas permanentemente. Algunos, obviamente. Entonces, muy común un adulto mayor que cuando llega a la consulta dice: doctor, tengo un dolor de cabeza hace semanas, nadie me lo pudo contar, y encima siento aquí una presión en el pecho, que me palpita en el pecho. ¿No? Ya, cuando uno ya está más experimentadito, ¿cómo está orinando, señora? Sentada, ya. Pero, ¿y su orín cómo está? Ah, está más oscura. Ahora que lo pienso, está más oscura. La he visto más caliente, más oscura, ¿no? Un olorcito más pesado. Siempre se van a preguntar los hombres por qué las mujeres saben que su orina cambia en olor y el hombre no sabe cuando la orina cambia en olor. Usualmente el hombre ve cuando cambia de color, ¿no? Pero la mujer sabe cuando cambia diferente. Y cuando va al baño, ¿fue al baño de día? No. ¿Ayer? No. ¿Ese cuánto días que no va al baño? Ay, normal, yo voy 2 veces a la semana al baño. Es normal. Siempre hacía crítica. Dolor de cabeza, estreñimiento crónico, orina concentrada, taquicardia. ¿Qué le pido? Que abra la boca. Le pido que abra la boca. Y se encuentra una lengua seca, está deshidratada. ¿Qué tiene que ver el estreñimiento con la deshidratación? Mucho. ¿Qué tiene que ver la orina concentrada con la deshidratación? Mucho. ¿Qué tiene que ver la taquicardia con la deshidratación? Mucho. Y el dolor de cabeza, ya pues la suma de todo, ¿no? Los efectos neurogénicos. Nuestro organismo todos los días está buscando agua, ¿cierto? ¿Por qué busca agua? Así de fregado es, dicen. Busca agua porque tiene que mantener algo. ¿Ven? El volumen plasmático. Si no hay un buen volumen plasmático, no hay vida. Porque necesitamos buen volumen. El volumen plasmático no es solo plasma, ¿no? No. Volumen sanguíneo, volumen plasmático, todo. Porque mientras hay un buen volumen, vamos a asegurar que estamos llevando adecuadamente oxigenación a todo el cuerpo y devolviendo dióxido, estamos asegurando el llevado de estamos asegurando todo, ¿no es cierto? Con el volumen plasmático. Todo nuestro organismo, nuestros órganos viven gracias a un buen volumen plasmático. Si no, ¿por qué en la emergencia lo primero que te ponen es suero? Porque uno gana más de ahí. No gana. Porque para mantener un sistema circulatorio funcionando necesitas volumen plasmático, ¿no? ¿De qué te sirve que le metas oxígeno
Si no hay quien se encargue de llevar el oxígeno a todos lados. Necesitamos un buen volumen plasmático. Entonces nuestro cuerpo todos los días pelea por mantener un buen Volumen plasmático. volumen. Y cuando yo no, y el volumen plasmático, ¿de dónde sale? ¿Qué parte del cuerpo abre el grifo para producir agua? No somos motores de hidrógeno para generar agua. El agua, ¿cómo entra al organismo? Lo mando por lo menos. ¿No? ¿Hay otra forma que entre el agua? No es que me voy a la piscina, digamos, ¿no? Y me hincho, me voy a bomba, ¿no? O salgo a la lluvia, ¡ah, agua! No hay otra forma, o lo tomo o me lo ponen. No hay otra forma que entre el agua. Por lo tanto, si yo no tomo y no me ponen, ¿qué hace el organismo? Chanflea. Es dueño de lo ajeno. Y tiene que de algún lugar sacar agua. Entonces empieza a sacarle a los que menos cree que deben vivir, porque él se tiene que encargar de que lo vital funcione. Así que, glándulas salivales, dejen de salivar, venga su agua. Y le quita el aporte. Y por eso uno de los primeros signos de la alimentación, de la aceptación. Sistema renal. No, yo tengo que seguir filtrando. ¿Qué vas a filtrar si no hay agua ahorita? Venga, túbulos colectores. Y el volumen urinario se reduce. Cuando vos le quitas el volumen urinario, es como hacer hervir, ¿no? Es como hacer hervir como hacer hervir agua y azúcar o agua con sal. Termina al final quedando el dulce, el caramelo o la sal centrada abajo, porque se evapora el agua y queda el soluto, que es el cloruro de sodio o es la glucosa. Entonces se concentra. No es que el agua se haga más oscura, el orina. No lo clasifiquemos por color, porque eso lo hacemos para la coluria, para otros momentos que se hay pigmentación, sino se concentra la orina. Es más caliente, huele diferente, porque está concentrada, ¿no es cierto? Y por ende cambia el color, ¿no? Si ustedes hacen actividad física y luego van y orinan, y ven que está su orina concentrada, es que tuvieron una mala hidratación. Pero hacen actividad física y su orina sigue clarita, transparentora, están bien hidratados a pesar de la actividad, que están haciendo una buena regulación en su hidratación diaria. Absorbo del sistema colector renal líquido para mantener el volumen y mantengo una orina oscura, una orina concentrada. ¿Qué pasa si vos tenés orina concentrada permanentemente por mucho tiempo, por varios días, meses? Lo que pasa es que el agua de Santa Cruz es dañina. Sos un deshidratado todo el día, no tomás agua. Tu orina concentrada todo el día va a hacer que haya mayor soluto. Las sales biliares, las sales de urato de agua biliares, las sales de calcio, las sales de colesterol que hay en la orina, como hay menos líquido, entonces empiezan a golpearse más seguido y empiezan a pelotonarse y forman cristales. Y esas cristales se pelotonan más y forman cuerpos cristales más grandes y empiezan a formar cálculos renales. Doctor, una consulta, digamos, cuando uno, qué sé yo, en el día solamente consume limonada, es lo mismo de tomar agua en el sentido de que, digamos, el organismo separa el líquido como agua y, digamos, la vitamina C de limón por separado. No, la diferencia está en que si le pones azúcar y ya la mezcla puede haber, porque igual estás hiperosmolarizando tu volumen plasmático con la glucosa. Pero de una u otra manera sí. El drama no es que consumas 2 litros de limonada o 2 litros de agua. En ambas va a separar, obviamente, ¿no? El problema está en que en 2 litros de agua hay más agua que en 2 litros de limonada. Porque todo el cuerpo ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Entonces la glucosa y lo demás de la limonada
va a quitar un poco menos, pero no deja de ser hidratación. Y en el caso del paciente, ahí hay que ser de mentalidad más abierta y no tan cerrada, ¿no? Si vos le decís al paciente que tome agua, que al paciente no le gusta el agua, va a haber un paciente que no va a cumplir el plan que vos le estás proponiendo. Y es mejor gastarse 30 segundos en preguntar al paciente qué le gusta, qué toma, a qué tiene acceso. ¿Será que los pacientes pueden comprar 10 pesos de agua todos los días? Porque no todos tienen acceso a la fila de agua. Entonces, ahí en la nesis con el paciente, en la charla, hay que buscar siempre un poquito, ¿no?, de entender de que tu plan terapéutico va a funcionar. Entonces, mantengámonos deshidratados y este va a ser nuestro problema de aquí a un tiempo. Y le vamos a echar la culpa al agua, cuando el problema es que nuestra orina está muy concentrada. Y por último, ¿qué más le queda al cuerpo para buscar un inflamático? ¿Qué otro lugar hay harta agua? Cerebro. ¿Cerebro? Sí, pero es el único lugar que lo va a ocupar. ¿Qué otro lugar hay más agua que el cerebro? Es un tubo largo. ¿Intestinos? Los intestinos. Empieza a absorber el agua, el volumen del intestino. Porque aquí todo el intestino delgado, ¿no es cierto? Y después comienza el grueso. Entonces empieza a quitarle líquido. Entendido que aquí está todo el sistema de vasos, ¿no es cierto? Empieza a chupar y empieza a disminuir. Y cuando empieza a disminuir, ¿qué hay por aquí adentro? El bolo alimenticio que se transforma en caquita. Pero esta caquita, cuando empieza a ser absorbido el líquido, empieza a deshidratarse, ¿no es cierto? ¿Y cómo es una heces fecal deshidratada? Dura. Dura. Fíjese. Y hasta que llega aquí abajo, y por esa razón, los estreñidos y los estíticos, aparte obviamente el consumo de fibra, no sé qué, no sé cuánto, pero estamos sumando a ese paciente que toma poco líquido en el día, una situación intestinal complicada posterior, como es la constipación o el estreñimiento crónico. Entonces tenemos un adulto mayor, una señora que vino con un dolor de cabeza, y yo le pedí abra la boca, y le encontré la lengua seca, y el problema de todos sus males es que no toma agua. Claro, si ya están la litiasis formada, ya es complicado. Y el estreñimiento le generó una alteración en el colon, ya es complicado. Y el estreñimiento le generó un hemorroide y ya se complicó la cosa. Pero lo pudimos haber evitado, ¿sí? Con una buena ingesta permanente de agua. ¿Qué? 10:30. Vamos a parar. Esto está más o menos escrito. Aquí están escritos igual, ¿no? Van a participar todos, así que no tengan miedo. La doctora se pone de pie. Ahí apunta a este punto, el de disminución del flujo sanguíneo. Cuando decíamos, cuando disminuye el flujo sanguíneo, cuando disminuye el volumen plasmático, vamos a tener posiblemente una serotomía transitoria por esta disminución del flujo. Entonces, la simple inflexión de la cavidad bucal mostrará una lengua seca total. Y en la palpación se comprueba la sequedad y las asperezas, que es una característica. No hay necesidad, resulta muchas veces llegar a la palpación, ¿no? Simplemente con la observación que vamos a ver la lengua que no está brillante, que no está hidratadita, ¿ok? Y para eso, obviamente, como dice su compañero, sí, lo ideal es tener tu linterna, no sé, y un bajar lengua, pero
no vamos a ver lengua como el baja lengua. La lengua la podemos observar a simple vista. El baja lengua ya es cuando necesitamos utilizarlo para poder desplazar la lengua, para mirar otras estructuras o poder ver al fondo. Por este hermoso y bello motivo, la próxima clase les instalo todos por sus linternas. ¿Ok? Por favor, que no sea la de cazadores. ¿Ya? Y no solamente para poder ver calidad bucal, ¿ya? Para que hagamos lo que hicimos ahora, pero de forma un poquito más calmada, ¿ya? Y no solamente vamos a ver lengua, sino vamos a hacer un poquito de exploración. ¿Ven? Un poquito de exploración. Unos segundos nos vamos a quedar explorando para ver, ¿ya? Ojalá nos encontremos con algunas sorpresas. ¿Ya? Así que seguramente la próxima clase yo los veo todos a las 6 de la mañana con su cepillo se van a comprar un día antes puede buscar. No hay problema. No vamos a decir nada de sus piercing secretos. Lo que necesitamos es simplemente que ustedes aprendan la técnica, ¿no es cierto?, para hacer una buena exploración bucal. ¿Ok? Y nada, nos vamos a sentir incómodos. Hay gente que no le gusta un baja lengua, además. Pero no uno válido. Puede ver si nos dan aquí a lengua, si no creo. No, en todo caso, lo mejor es. Creo que yo tengo una cajita guardada. Dale, ¿Puedo traer? igual lo que tengan a la mano puedan conseguir, belleza, porque vamos a necesitar. ¿No? Y no es una por cada una, ¿no? Bueno, está bien, lo que podemos hacer es, no nos vamos a ver todos al mismo tiempo, sino hacer una locura. No, vamos a hacer grupos de 3, 4, ¿no? Para que utilicemos 4 lenguas. Pero vamos a utilizar una buena cantidad. ¿Ya? Si no, por último, te escucharon. Y su linterna es importante. ¿Ya? En último caso que a mí no me agrada, ¿va a ser qué? El celular. Pero voy a repetir, no me agrada. ¿Por qué? A ver, vamos a dar cuenta que yo le digo a mi paciente cuánto yo me acerco al paciente. La linterna, ¿cuánto se acerca al paciente? No es que aquí, no. Aquí yo veo algo, aquí yo veo por encima. ¿No? No puede que está con la boca abierta, que está encima de tu celular. ¿No? Ponemos el celular que ustedes están a las 2 de la mañana, ya vamos a colgar, no, ¿no es cierto? El mismo celular que está en la taza del baño, en su lavamanos, en la ducha, escuchando música, está en todos lados el celular, ¿no es cierto? Y termina también estando a unos centímetros de la boca de su paciente. No está bien. Su linterna, que solo se usa para eso. Se ve, se guarda. Saca, se ve y se guarda. Nada. ¿Correcto? Porque no quiero estar ahí. Para abrir la puerta, no. Solamente para calidad bucal. Quizá a veces para poder ver lesiones dérmicas, si tu linterna tiene una luz blanca diferente, quizás. Pero sobre todo para calidad bucal de la linterna. Entonces ustedes manejen sus herramientas de trabajo, porque a veces el lugar en el que estén no les van a dar herramientas de trabajo. Yo estoy en un centro de salud público. La linterna es una cuello de ganso. ¿Se imagina yo con un cuello de ganso? Difícil trabajar con el cuello de ganso porque vos ponerlo a lejos y te haces sombra, ¿no? Entonces te traes así el aparato así. Aguanté por unos días, no, tenés que darte no solamente la comodidad, porque aquí no es un tema de comodidad, la seguridad, que lo que vas a ver, lo que estás determinando, ¿no? ¿Qué pasa si justo iba apuntando así con un cuello de ganso, yo pensaba en un cuello de ganso, ¿no? Y yo con un cuello de ganso estoy mirando ahí y la sombra que me haga con la mano me estoy tapando una amigdalitis, o estoy tapándome una úlcera, o me estoy tapando una mancha de cóctel. Me estoy tapando un sarampión. Entonces,
¿Ok? Entonces, y también, la próxima clase, que la van a usar toda la vida. ¿Ok? La van a usar toda la vida la linterna. Bien cuidada, sin prestarla, sin tumbarla mucho, la van a usar toda la vida. Hay desde las que regalan los visitadores médicos, que es un bolígrafo, lo que regalan, yo tengo una de esas. 2 años la tengo en el bolsillo. Justo hoy día más. Pero esa la tengo aquí. No, la tengo ahí. Entonces, hasta las otras bonitas que hay, que no sé, no importa. ¿No? Pero su, ya la mía no sé cómo aguantará 2 años de salud. Tendrá pila, no sé. Entonces, oración, ya para que hagamos ese ejercicio. El ardor lingual es otro síntoma, no es muy común, ¿no? Le llamamos glosodinia o glosalgia, dolor de lengua, o glosodinia, dolor, ardor en la lengua. La mayor parte del tiempo está producida por quemaduras. Todos nos hemos quemado la punta de la lengua con una taza de café caliente, ¿no? O té o mate, porque matean o corean. Entonces, esta glosodinia me genera, ¿no es cierto?, una alteración en la sensación donde todo, por varias horas, va a estar sensible, ¿no? Y me va a llegar a otro problema más, me puede generar alteraciones en la mucosa lingual, pero también existen algunas patologías que pueden causar, ¿no?, una alteración así. Patologías gástricas, justamente, ¿no? Permanentemente las personas que están con reflujo y o vómitos pueden al final terminar en una glosodinia y tener unas lenguas que se notan cuando están alteradas de su mucosa, como esta, por ejemplo. Aquí parece que la parte mala es la del medio, ¿no? Que se ve blanco. Puede ser simplemente un contraste. La parte buena es la blanca, ¿no? La parte mala es la que se parece frutillita. La punta y los costados, ¿no? Esa es la parte que está alterada. Puede ser quemada o puede ser alterada por alguna infección propia o local, justamente en la lengua, ¿no?, que le va a causar la glosodinia, ¿no? Debe ser una alteración inflamatoria, ¿no? Y se nota, ¿no?, en algunas partes de ahí mucho más acrecentada, ¿no?, como en los bordes, mucho más conflictiva y tematosa, ¿no?, para hacer unos bordes, ¿vale? Por el contraste del color. Entonces puede llegar a atrofiar, claro, una buena quemada te altera completamente y te deja mucho tiempo con esa sensación. Lo que decíamos hace rato, ¿no es cierto? Las alteraciones gástricas propias justamente de la hipercloridia, intoxicaciones en algunos casos que pueden generar también alteraciones a ese nivel, enfermedades propias de la boca, pero después de la leucoplasia o líquido plano, que es parte de lo que les decía del juguete. Algunas placas también pueden generar esto, ¿no? Y la glosodinia idiopática o ese ardor doloroso simplemente sin una causa manifiesta, por lo general en algunos problemas ya psicóticos, psiconeuróticos que pueden generar el ardor doloroso. Halitosis. Es uno de los grandes problemas, no solo médicos, sino médicos sociales. Porque la gente se ha ido, no sé si la palabra es habituando o acostumbrando, pero por un motivo es como que algunos han dejado, se han permanecido y han simplemente querido seguir viviendo así, con halitosis. O al menos así he visto, conozco amigos
donde uno de los dos, ya sea la mujer o el hombre en pareja, tienen una halitosis, pero viven felices. ¿Cómo la hacen? No sé. Pero definitivamente está claro que un aliento normal, es decir, la salida, la emanación del aire que está saliendo, ya sea por la boca o por la nariz, no debería tener un olor que transgreda, digamos, los sensores del otro. Debería ser inodoro. ¿Por qué? Por la permanente actividad alcalínica y ácida que tenemos, ya sea intestinal, gástrica o bucal, y otra respiratoria. Sin embargo, pueden haber halitosis transitorias o circunstanciales. ¿A quién no le gusta saludar a alguien que huele a café en su aliento? Que huele a café por unos minutos, ¿no? Hay otros que les gusta, otros que no les gusta que la persona tenga un aliento a cigarro, ¿no? Por unos minutos, ¿no? O el aliento alcohólico, ¿no? Que dura minutos u horas, ¿no? Ya, pues todos los días alcohólico ya la ¿no? Las personas que usualmente están en ayuno tienden a tener una halitosis diferente, pero es justamente por eso, porque hay una fermentación gástrica que no ha sido ocupada por un alimento y por lo tanto va a generar de por sí una halitosis. Una halitosis circunstancial que va a pasar cuando no se le coma algo y se acabó. Es lo que pasa cuando los enfermos, los pacientes en ayuno prolongado, o aquellos pacientes que han tenido problemas gástricos. Por ejemplo, si tenés un adolescente, hombre o mujer, adolescente, que empieza con halitosis, ¿qué podría estar pensando? Adolescente, más sano, ¿no? Que ha tenido menos oportunidades en la vida de tener patologías, ¿no? Es más difícil que esté con una gastritis. ¿Qué podemos pensar en un adolescente? No es muy común, pero debemos de pensar. Anorexias, bulimias, trastornos alimenticios. Justamente porque decíamos que una persona con ayuno prolongado puede tener una halitosis que ya deja de ser transitoria, ¿no? En un adolescente, peor si está con alteraciones en la percepción, ¿no es cierto?, de la autoestima y genera trastornos alimenticios, pues va a generar ayunos, ¿no es cierto? Y estos ayunos le van a llevar a tener una halitosis. Y al final y al cabo tenemos unos padres que llevan a su adolescente a la consulta por dolor de estómago, ¿no es cierto?, porque empieza a tener malestar. La familia cree que come porque hay padres que animan a comer a los hijos, ¿no es cierto? ¿Tenés hambre? ¿Querés comer? Allá hay, calentate, serviste, te dejé, nunca ves comer, asumen que lo hacen, ¿no es cierto? Y ahí queda. Entonces, debemos orientar a ese lado, ¿no? Y investigar un poco más. Peor si entramos a una situación como la bulimia, donde ya hay provocación, ¿no es cierto? Ya hay vómito, donde va a haber, peor todavía, ¿no es cierto?, permanentemente. Ahí vamos a encontrar incluso una cavidad bucal muy congestiva, ¿no?, porque está quemada por permanente flujo gástrico que sale en los diferentes momentos del vómito provocado en la bulimia. Yo considero que siempre es importante que en grupos de personas, ya sean familiares, las amistades o como esto, exista, ¿no?, la comunicación debida y que se pueda avisar y comentar, ¿no? Porque muchas veces la persona de por sí no lo va a captar, no se va a dar cuenta de su halitosis, ¿no? Entonces es importante hacerlo. El gran problema es la idiosincrasia de muchos, ¿no?, que no aceptan y lo ven como una ofensa, ¿no es cierto?, a la crítica, cuando más que todo es por apoyo o por ayuda, ¿no? Por eso se han inventado algunas tácticas diplomáticas y de caballerosidad, ¿no? Como cuando querés hablar con una persona y decir, bueno, ¿por qué no tomamos un café, no? Y cuando tomamos un
café, podés estar cerca de la persona tomando un café y te vas a oler. No sé, los dos van a compartir una dosis transitoria, circunstancial. O estás hablando con una persona y de repente empezás desesperadamente a buscar y le compras un chupete. O le inventas un chiquín. No sé, lo que sea acá, la situación. Están así todavía, ¿no? Pero son mecanismos socialmente que se ha ido adaptando. Entonces, los de causa local, propios del lugar de la boca, ¿no? Muy común, los problemas odonológicos, ¿no? Las caries, ¿no? Abrimos una boca y miramos y nos encontramos con unos baches ahí adentro, ¿no? Con unas ollas negras, amarillas, ¿no? Unos caldos pulpivos, ¿no? Yo veo así unas muelas así, me lo estoy imaginando a la bruja. ¿No es cierto? Tranquilo, es feliz, ¿no? Cuando una vez muy bien uno tiene a alguien que toca el frío, con el frío, ¿no? La neta sí, con su muela toda abierta, un cráter, ¿no? Y con ella, ¿no? Pero al medio un caldo cultivo, ¿no? Obviamente material purulento que va a generar mal olor, ¿no? ¿Sí? Sí, puedo. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Un caldo cultivo, ¿no es cierto? Obviamente va a generar un mal olor propio del lugar. También, ¿no es cierto?, cuando existe otro problema a nivel respiratorio muy común, por ejemplo, en el caso a nivel bronquial, cuando por mucho tiempo tenés impactado y pegado la mucosidad o el moco bronquial, más común en los pacientes hospitalizados, ¿no? Que están mucho tiempo. Un paciente hospitalizado tiene un movimiento, ¿no? Tiene una caminata, y la caminata es una de las mejores situaciones para poder hacer movilidad en el tracto respiratorio. ¿Por qué? Porque en cada caminata vos ocasionás un golpe y ese golpe, ¿no?, genera un movimiento y hace que el moco que esté prendido al bronquio se desprenda. Y por eso el mecanismo de la tos para poder sacarlo después. En cambio, un paciente hospitalizado no tiene esa ventaja, pero si es un paciente postrado. Entonces, por eso es que se utiliza la fisioterapia respiratoria en el hospital, ¿no? Mucho más que antes. Entonces, y hay muchos que no lo entienden, ¿no? Los hospitalizados, las clínicas, sobre todo fisioterapia, ya me tienen esa calmada. Necesitas una fisioterapia respiratoria para asegurar, ¿no es cierto?, que entraste por una cosa y no se te genere otra después, ¿no? Y al final tenés pacientes hospitalizados de 3-4 días que tienen mal aliento, ¿no? Y sin embargo entraron por, no sé, por una fractura de pierna. Pero claro, no se mueven, están inmovilizados, ¿no? Entonces tienen producción bronquial normal, como todos los días, que producimos cierta cantidad de moco, pero ese moco, como está postrado, no tiene movilidad y se va impactando y no sale. Por lo tanto, al no salir y quedarse impactado, empieza a putrefactarse, ¿no? Y empieza con dolor que no sale de la boca en sí, sino sale de la nariz. Causa respiratoria. Estoy hablando de lo más o menos fisiológico, ¿no? Imagínense abscesos, bronquiectasia, cavernas tuberculosas, cavernas micóticas, o sea, otras patologías cavernosas de material purulento, ¿no?, que genera peor, ¿no es cierto?, un olor peor. La hidácides. Luego las halitosis de causa digestiva, como ya dijimos, muchas veces por los fenómenos peristálticos reversivos o antiperistálticos, es decir, como el caso justamente del vómito, ¿no?, y de las alteraciones gástricas, de las alteraciones dispépticas, o de situaciones en las que va a haber una alteración a nivel intestinal. ¿Por qué podríamos tener en un paciente un aliento fecaloideo? Significa que huela a caca. Correcto. Estamos hablando de que son varios metros, ¿no? Usualmente cuando tenemos una oclusión intestinal, ¿no?, en pacientes con torsión u oclusión intestinal, más o menos de varios días ya, sigue habiendo producción, ¿no?
y eso empieza a subir, ¿no? Y puede generar halitosis fecaloidea y al final incluso vómito fecaloideo. Pero ya la halitosis, ¿por qué? Porque el gas no tiene por dónde salir y tiene que buscar salida. ¿No es cierto? Tiene que salir. La halitosis de causa sanguíneo. ¿Será posible? Sanguíneo. Por eliminación a nivel de los alveolos pulmonares e incorporación al aire expirado de sustancias deleterias anormales circulantes en la sangre. Ejemplo. Diabetes, ya en la cetoacidosis, ¿no es cierto? Los pacientes empiezan a tener un hedor floral, ¿no es cierto? En los pacientes con síndrome urémico, también, cuando empiezan a tener un hedor medio de orina. Algo mucho más común. ¿Quiénes, se escucha feo, pero quiénes viven o hacen plata del aliento de los demás? Nada. Los policías hacen plata del aliento alcohólico de los demás y meten la nariz a la boca de la gente en la noche. Me da mucha pena. Pero cuando uno le toca, digamos que lo pare, ¿no es cierto? Sople. No es porque uno tenga miedo, uno ya sabe, ¿no? Si no es por la persona, a mí me da pena. Una cosa. Porque esa persona va a tener que hacer lo mismo 20 veces esta noche. ¿No? Y encima, ¿cómo hacen? No sé cómo te hacen ya, ¿no? medio técnicos se han vuelto. ¿No? ¿Por qué nos hace ese plan? ¿Por qué tengo aliento alcohólico? Porque ya está en la sangre. Porque ya está en la sangre. ¿Cómo llega la sangre al aliento? Intercambio gaseoso. Bien, el intercambio gaseoso. El momento de la hematosis, ¿no? El intercambio hematosis-alveolo. ¿No? Ese es el momento. Por eso que no importa que uno vomite todo, tome harta agua, tome café, tome chocolate. Sí, puede cambiarte un poco, mezclarse y puede ser que se la charles al Paco, pero al aparatito no se lo vas a charlar. Y por eso que te dicen sople, sople y con fuerza para que salga la expiración pulmonar desde abajo, ¿no? Entonces, sustancias metálicas, algunas que generan intoxicación y otras como el alcohol, ¿no? Que ya se encuentran en el torrente sanguíneo, ¿no? Cuando llegan al nivel donde ocurre la hematosis, ya hay el intercambio, ¿no es cierto?, con los alveolos. Entonces, ahí ocurre el intercambio y una vez que los alveolos ya se convierten en gas. Y por eso es que cuando vos tenés una cierta cantidad de alcohol en sangre, ya llega y si te ocurre el intercambio gaseoso se transforma y tenés ese aliento alcohólico que va a ser salido y expelido en la expiración y por ende, por eso es que el control, como haces acá, por más que uno se saque lo que tenga en el estómago y lo vomite, si no, ¿por qué te queda el tufo horas de horas? ¿No? Pero si algo alimenta. ¿No? Y estamos hablando de un proceso que no lo podés detener, porque en cada respiración estás botando aliento alcohólico. En cada respiración. Por eso, con seguridad, que si alguien hace un domingo tarde, ¿no? O sea, te tira un lunes en la noche y nos vemos en un bar de temprano, al entrar nomás, doble. ¿No? La lista alcohólica. ¿No?
obviamente, porque le va a tocar eliminar. ¿Eso qué significa? ¿Que te echaste alcohol? No, que tomaste una botellita, digo, un brindis nada más, una copita. No, significa que tenés alcohol en la sangre. ¿No? Suficiente alcohol en la sangre como para pasarlo a nivel pulmonar. Doctor, y el tema de las personas que coquean cuando meten el pico, ¿no? Que el pico va y se absorbe también el cuerpo, el tema de la sangre y eso, también va con el tema de la bucal respiratorio o sanguíneo. Pero por el aliento. Ajá, o no sería. Pero el pico no te va a generar un. No, yo digo por el olor de la coca, más que todo. Ah, ya, puede ser. No había pensado, puede ser. Pero tendrías que pensar en el aliento de coca. No te olvides que hay una gran diferencia. Por lo menos en el alcohol pasa al estómago. En el caso de la coca, el proceso de maceración ocurre en tu boca, ¿no? Y tu mucosa oral queda completamente llena, ¿no es cierto?, de la maceración. Tus dientes quedan completamente cubiertos de la maceración. O sea, hay muchos productos de la maceración que quedan pegados, ¿no?, a la mucosa oral y a los dientes. Entonces, obviamente, el olor se va a quedar primero en la boca, ¿no? Que pueda pasar a nivel hematocellular o un aliento de coca, buena idea para un mito, ¿verdad?, para poder investigarlo. Pero yo considero que más es por la maceración que ocurre en la boca, ¿no? Es como que no es lo mismo comerte ¿qué se llama? Una empanada con cebollita adentro, que está bien mezcladita, que comerte en la empanada y le pongas cebolla encima, ¿no es cierto? El olor que te va a quedar, el tufo que te va a quedar, digamos así, es más fuerte con la cebolla solita, ¿no? Porque está quedándose en varias partes, ¿no es cierto? O sea, pero es por la participación que tiene tu cavidad oral para ese proceso. Pero interesante, no lo había pensado. De todas maneras, no sé, el aliento, digamos, de coca, lo va a hacer porque el que está, el que deja de estarlo, después de unas horas ya pierde, ¿no?, el aliento. Me ha tocado montarlo pendiente de algo. Pero bien, es una idea, vamos a hacer. Entonces hay que entender algunas situaciones anatómicas, ¿no?, para ver, depende de dónde está originado el problema, para entender si la fetidez sale solamente de la nariz y un poco de la boca, o la fetidez sale por la boca más que por la nariz. Y eso hay que entender un tema también de anatomía, ¿no? Porque si vos tenés una estructura, si vos tenés, por ejemplo, vamos a dibujar aquí mi hermosa nariz, ¿no?, la boca, y hagamos de cuenta que aquí hay una situación anatómica que separa, que es el velo del paladar. Todo lo que ocurra por encima del velo del paladar me va a provocar un tipo de aliento, y lo que ocurra por debajo del velo del paladar tendría que tener una fetidez, un aliento bucal y esta nasal. ¿Cierto? Nasal. Bien, lo que ocurre a nivel de cornetes, coanas, ¿no es cierto? Lo demás, ¿qué tenemos por allá? Los procesos inflamatorios en los senos paranasales, la sinusitis, ¿no? Hay personas con sinusitis crónica o sinusitis aguda pero abundante, cuando ya tienen material cubriendo dentro de la cisterna de los senos paranasales, que van a emitir un olor gaseoso, producto justamente de la putrefacción de moco que se impacta y que se queda dentro de los senos paranasales. Y eso nos genera uno de los signos o de los síntomas cardinales en la sinusitis crónica, que es la
coclia. Oler a caca. Eso es cacomia. Oler a caquita. Es la persona que huele hedor nauseabundo, ¿no? Y cree que es alrededor, y sin embargo es él mismo. Puede ser generado por una sinusitis, también puede ser por problemas psicóticos, ¿no? Como las alucinaciones. Pero, ¿no es cierto?, es uno de los síntomas principales en el caso de la sinusitis crónica, que es esa persona que entra a un lugar en la que entra y después le pasa la sensación, ¿no? Luego está sentado y como está sentado de repente se revisa el primero, ¿no? Bueno, y sí, y después ya nos saca el perfume y le echa al de atrás, al de al lado, ¿no? Porque está muriendo y es el mismo, ¿no? Y de ahí la frase esa que le dice, huele feo, ves tu boca bajo tu nariz. ¿No? Entonces, ¿por qué el vino? ¿Por qué? Porque ¿dónde están los sensores olfatorios? Techo. Aquí arriba, ¿no? Entonces, dentro de los senos paranasales no hay sensores olfatorios. Entonces, tiene que salir el olor por la nariz, ¿no es cierto?, para que yo otra vez lo vuelva a aspirar y pase por los sensores olfatorios para que pueda percibir de que tiene un olor característico o nauseabundo. Y como está aquí arriba y lo que sale por acá no es bucal, sino es solo nasal, entonces la expansión no es demasiada, ¿no? No es suficiente como para poder sentirlo en una conversa. Es corta la salida, la expansión, que solamente es halitosis nasal, no bucal, ¿no? Por eso es que solamente lo siente la persona, ¿no? Salvo en una revisión, ya uno no puede sentir. Peor ya cuando el otorrino hace un drenaje, ¿no es cierto?, de senos paranasales y sale, y es una empina también. Pero es por el moco que impacta, ¿no? Entonces se dan cuenta anatómicamente hay esa diferencia, ¿no? Halitosis nasal, halitosis bucal. Cuando es bucal ya estamos hablando por aquí abajo que hay amigdalitis, faringitis, grave, las amigdalitis, en las amígdalas crípticas, ¿no? Esas amígdalas que así como las lenguas de algunos que vimos ahora, tienen unas amígdalas así que son medias con cavidades, unas cuevitas, ¿no? ¿Por qué grave así? Cuando es más crítico. Porque en esas concavidades se pueden alojar detritus. Los detritus son rastros de alimentos que se quedan ahí, que no participan en la limpieza bucal. Nada más atrás se alojan ahí un pedacito, ¿no? Y con el pasar del tiempo otro pedacito y se va encapsulando y forman pequeños, unas piedritas blancas así. Unas piedritas blancas que son harina, carne, de todo puede ser. Y con el pasar de los días tienen un olor. ¿Alguna vez le ha tocado a alguien sentir algo raro ahí y de repente sacó un pedazo de algo y no sabe de cuándo tragó eso? ¿No? ¿Ya? O se lo tragan o lo sacan y uno se queda ahí, eso genera, ¿no? Es un ambientador de uno, permanentemente. A veces el problema está ahí, ¿no? Tenés una faringe, una amígdala críptica, hay que revisar esa amígdala críptica. Ya he debido ver algunos videos que se ven que sale una bolita blanca, ¿no? Ahí está, la crítica, ¿no? Las amígdalas dentaduras en mal estado, nasales, rinitis, adenoiditis, sinusitis, ¿no? En el caso de pulmonar, dijimos, ¿no? Los problemas, las cavernas, la vena pulmonar, la bronquitis, todas las patologías, las digestivos, la obstrucción pilórica, la esofágica, todo lo que implica las oclusiones que van a generar una rémora, un almacenamiento, ¿no? Las halitosis de diabetes, urenes, que ya las dijimos hace rato, no sé si tuvimos el ejemplo. Y bueno, anatómicamente todos los lugares en los que puede ocasionar y generar una halitosis.
Todo, porque al final y al cabo todo va a tener una sola comunicación, una sola salida, y está más cerca por ahí que por abajo. ¿Cierto? Alteración en el gusto. Otra sintomatología no es muy frecuente, en los últimos años se convirtió en algo muy visible gracias al COVID, ¿no? Que antes no se hacía notar, siempre existió ageusia, ¿no? Cuando no hay gusto, siempre existió ageusia en la mayoría de los resfríos, pero no era parte de la charla, ¿no? Hasta que se volvió un punto cardinal, más bien el signo, ¿no es cierto? Del que huele o no huele, o tiene parte del sabor o no, ¿no? La prueba del vinagre, ¿no? Y otras, cuando uno pide, pero casi en la mayoría de los resfríos hay una alteración. ¿Por qué? Porque está alterado el congestivo, ¿no es cierto? Está congestivo el área orofaringea y por ende bucal y va a alterar, ¿no? Los sensores, ¿no? Va a alterar ¿qué? Las papilas gustativas a nivel igual, por la proximidad que se tiene con los pilares faríngeo. Entonces esta ageusia o la disgeusia cuando hay otro tipo de alteración. Más o menos la chica del COVID, ¿no? Creo que tengo COVID, ¿no? ¿Por qué? Ya no me gustas. Te perdí el gusto. Entonces, lo grave es cuando tenés disgeusia, ¿no? La alteración, y empiezas a sentir el sabor metal, ¿no? Lo siento como metal, lo siento como a hierro, ¿no? Ya ahí se inventan los pacientes un montón de sabores, como vas a comparar, ¿no? Pero bueno, se empieza a metal propio de los efectos adversos de algunos medicamentos, como el metronidazol, por ejemplo, y otros como la nitrofurantoína también en los pacientes con infecciones urinarias, que una vez sienten alteraciones de ya más complicado cuando tenés otro tipo de problemas que son más psiquiátricos, como la parageusis, que sienten el sabor de otras cosas rarísimas, ¿no? Sin ningún sentido, ¿no? Pero eso es por una alteración, ¿no? Que ya a nivel central. Bruxismo. ¿Todos saben lo que es bruxismo? ¿Alguien no sabe lo que es bruxismo? El bruxismo no debemos olvidar nunca cuando alguien viene y nos dice, doctor, a este muchacho le suenan los dientes. Hace sonar los dientes cuando duerme. Ni intente, yo medio que apego mi diente, quiero intentar y la sensación me da cosas, ¿no? Pero arcada superior, arcada inferior, y empiezan a, ya sea lateral, ya sea anteroposterior, o sea circular, pero la compresión de ambas arcadas, dientes con dientes superior e inferior, y empezar a hacer esta situación, genera un rechino de los dientes. ¿No? Alguien inténtelo a ver. Estamos pensando aquí. ¿No? Pero hay personas que lo hacen, están de noche, ¿no? Y uno escucha de noche a la persona que hace sonar con esos dientes, como si estuviera comiendo un bizcochito, ¿no? Un puñapecito. Así suena. Ahí dice. En algunos sí establecen, ¿no es cierto?, un sujeto que tiene paralización intestinal. Lo que sí está claro es que sí tiene una afectación neurológica. Porque obviamente para que ocurra el efecto necesitas de la participación de los músculos, ¿no? Necesitas de la ATM, de la articulación temporomandibular, ¿no? Y de los maceteros que se encarguen de hacer esta operación, ¿no? Necesitas de los músculos, ¿no? Entonces el paciente te consulta porque cree que se va a sonar, o porque su pareja le dice que va a sonar los dientes, o porque está viendo, o porque aparece con fracturas. A tal punto es el cierre que puede fracturar los dientes, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar en alteraciones a nivel ATM, obviamente pacientes con neurosis, pacientes con estrés,
bastante elevado, ¿no? Con una alteración muscular. Entonces esos pacientes no están obligados a hacer una exploración y buscar, ¿no? Va a tener que palpar y buscar cómo está la ATN, si hay dolor, ¿no? A la movilización, o quizás inflamación a nivel maceterino, ¿no? Cuando uno hace las palpaciones y empieza a encontrar puntos dolorosos, ¿no? Y obviamente hinchado, uno le pregunta al paciente al despertar, ¿usted siente? Sí, siento a veces que me queda hinchada, porque me duele acá. Claro, tuvo esos maceteros, plena actividad todo el día, toda la noche. Por eso los odontólogos te dan unas placas, ¿no? De relajación, uno tiene que hacer también de relajación muscular, ¿no? Pero sobre todo ver los motivos, ¿no? Y sí, ya me lo preguntaron y hay que buscarlo, porque damos un poquito en realidad en un video. ¿No? Es cierto que la parasitosis te causa brucismo. Lo hemos visto, lo hemos escuchado tantas veces, pero ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico para llegar a eso? Creo que es el vermicular. Claro, pero ¿cuál es el mecanismo? ¿No? Porque si no, que el macetero dice, ¡ay, dicho! ¡Vamos! Tiene que haber un mecanismo, ¿no es cierto?, fisiopatológico que genere y condicione, ¿no? Puedo entender la cianorrea, ya dijimos, ¿no? Intestinal, como lo dije. Pero la acción muscular, ¿no? Habría que buscar cuál es el mecanismo fisiopatológico. Por lo pronto, no nos olvidamos que es bruxismo, ¿no es cierto? Esa persona que puede ser consciente, como los psiquiátricos que están ahí locos, ¿no? Como aquel que no es consciente, es inconsciente y está durmiendo. Pero de hecho ya entendemos que cuando escuchemos a alguien, o lo vemos, lo escuchamos nombrar, hace sonar su diente, hace rechinar los dientes, o sea, luz, ¿no? Y entender no solamente los orígenes neurológicos de esto, sino también las afectaciones musculares, dentarias y articulares que pueden generar eso. Ah, y obviamente nos genera cefalea también, ¿no? Porque vos tenés una activación muscular a este nivel y automáticamente empieza a subir la activación muscular también a nivel cuero cabelludo y podés tener, ¿no?, una gran contractura muscular con una cefalea tensional permanente. Y es simplemente por un bruxismo nocturno que el paciente no puede quejarse porque nadie lo escucha si es una persona que vive sola. Y sin embargo tiene cefalea tensional. Mamina. Vamos. Está bueno la clase. Ya, no te la